Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverri para presentarles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy estoy acompañado en el estudio por Alejandra Bedoya Jiménez. Ella está vinculada al gremio Grupo Multisectorial y actualmente hace parte de la Mesa de Juventudes, ha sido consejera municipal de Juventud en la ciudad de Cali y tiene una dinámica de trabajo con grupos juveniles de la ciudad y del departamento. Buenos días, Alejandra. Muy buenos días a todas y a todos. Pues, don José Alberto, a ustedes muchas gracias pues por la invitación al programa, gracias por recibirnos aquí nuevamente y pues por supuesto muy presta a que hablemos acerca de temas de ciudad, en este caso de juventudes. Luis Mario Meneses, él es el director actual de Redes, ahora nos dirá brevemente qué es Redes, y ha estado también vinculado a la Consejería Municipal de Juventud. Buenos días, Luis Mario. Bueno, muy buenos días para todos los panelistas, un saludo muy especial a los televidentes. Y pues Redes es una organización académica que trata de agrupar universitarios de universidades tanto públicas y privadas para poder ingresar a los temas gruesos de ciudad y de departamento. Y nos acompaña, como siempre, el doctor Norberto Tascón, como panelista de nuestro programa. Buenos días, doctor Tascón. Muy buenos días, José Alberto, igualmente para los colegas de la mesa, para toda nuestra amable audiencia que permanentemente a esta hora de la mañana nos ven. Muy bien. Hablar de jóvenes de alguna forma se vuelve un estereotipo en muchos casos, porque se supone que la juventud está atravesando por crisis de desempleo, tiene problemas de educación, tiene problemas de comportamiento social y generalmente, y con situaciones que no se compadecen con la realidad, casi siempre brilla lo negativo. Que hay muchachos delincuentes, que hay muchachos sicarios, que hay muchachos desadaptados, pero se ve muy poco lo que hacen los jóvenes organizados, entendido los jóvenes no solamente como los muchachos de los 15 y los 17 años, entendido los jóvenes como aquellos que van llegando a los 30 años y que están en plena flor de la juventud, con capacidad profesional porque se han formado y con capacidad de liderazgo. Bueno, eso es lo que estamos tratando de hacer desde este programa, promover el liderazgo de los jóvenes, un liderazgo que vaya más allá de los discursos meramente románticos de la juventud y que vayan bajando a tierra pensando los grandes temas que tiene la ciudad, la región y el país. Hoy día en Cali, entiendo que ustedes hablan de un censo de más o menos 600.000 jóvenes en Cali. Así es. ¿Sí? Y de esos 600.000 jóvenes, la prensa, los grandes medios, los noticieros y la televisión nos hablan todos los días de que 10, 15, 20, hasta 50 están metidos en líos, pero ese número es ínfimo, no es representativo con respecto a ese gran volumen, 600.000 jóvenes, es decir, la cuarta parte de la población que vive en Cali es población joven. ¿Y qué pasa con ese 99.9% de jóvenes que no se visibilizan por la negativa, pero que tampoco nadie los visibiliza por la positiva? Comience usted, Alejandra, explicándonos, por favor. Bueno, sí. Definitivamente la cantidad o ese porcentaje pues es un porcentaje considerable, precisamente como dentro de las acciones que los jóvenes organizados y no organizados estamos realizando en el momento, o más que en el momento es desde el 2009, ¿sí? Más concretamente es acerca de querer evaluar la política pública de juventud de Cali y pues de acuerdo a esto realizar acciones concretas, como por ejemplo, qué acciones concretas realizamos los jóvenes precisamente para impactar esa política pública y querer abordar esas problemáticas de ciudad, participar en las propuestas del plan de desarrollo para que quedara en el plan de desarrollo la evaluación de la política pública. Después jóvenes hicieron incidencia en el Consejo Municipal precisamente para que ya los concejales y la administración municipal pusieran ya o abordaran una ruta de trabajo para poder evaluar esa política pública.
Los jóvenes han venido haciendo incidencia, actividades interdisciplinarias, porque los jóvenes son interdisciplinarios. Aquí hablamos de cultura, deporte. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo precisamente y participando mejor de un proceso de evaluación de política pública, ¿sí? Este proceso de evaluación invita a los jóvenes organizados, no organizados, de sus territorios, corregimientos, a todos nos convoca precisamente para que con propuestas desde nuestros territorios y ejercicios actuales de trabajo en pro de la juventud o no en pro de la juventud, sino que solamente desde el sentir joven, le apostemos a cómo queremos que esa política pública responda a esas necesidades actuales de ciudad. Entonces, este es un proceso interesante del que debemos participar y estamos en el momento. Luis Mario, habla Alejandra de política pública y entonces yo les pido por favor que seamos muy pedagógicos para nuestros televidentes, pero hablar de política pública, eso puede decir mucho y puede decir nada. A mí me interesa que ustedes nos expliquen, como líderes que son de grupos de juventudes, supongo que si usted es el director de redes, y acabo de explicar que Redes es una organización de jóvenes universitarios y posuniversitarios. ¿Cómo están ustedes conectados, por ejemplo, con la agenda política, no la política pública, con la agenda política en la que están participando jóvenes a través de los diversos partidos, de los diversos movimientos sociales, de las juntas de acción comunal, de las juntas administradoras locales, de los comités que tienen que ver con la MANE, de la educación superior, con los jóvenes que están intentando plantear alternativas ecoambientales? Es decir, no quisiera que nos quedáramos en discusiones de política pública con el Consejo, porque esto dice mucho y dice poco. Más bien díganos ustedes a qué le están apostando de concreto como jóvenes y cuál es la conexión que tienen ustedes con esos otros jóvenes que hoy están participando en las listas electorales, por ejemplo, con los movimientos sociales que se están generando. Claro que sí, bueno, ese es un tema bastante interesante de evaluar, porque ciertamente los cambios se hacen dentro de la política y las acciones de gobierno. Y pues una de las partes complementarias que hablaba Alejandra ahora de cómo proyectar la política pública, pues eso va de la mano de esa articulación que se están realizando con los coordinadores de juventudes de los diferentes partidos políticos. Están actuando las organizaciones que cuentan con un liderazgo no solamente local, sino a nivel nacional, como lo es la MANE, como es el Grupo Redes, como es el Grupo FENARES de las universidades, y eso siempre pues trae avances en este tema, pero ciertamente tenemos que hablar de la incidencia política que estamos haciendo los jóvenes, en este caso pues en el Consejo de Cali, porque quiero contarles, hace escasos días el director de la OIT Internacional hablaba que cerca de 79 millones de jóvenes se encuentran desempleados, y que en Cali, en Latinoamérica, vemos que esa cifra aumenta casi el 14%, que doblega o casi triplica la de los adultos. Entonces son temas importantes. Venimos de un marco de referencia que presentó el gobierno nacional, el gobierno de Juan Manuel Santos, sobre la reforma a la Ley 30 de Educación Superior, una reforma que todavía no se completa. Entonces estamos apuntando a que se requieren nuevos accesos para los estudiantes que se gradúan en grado 11 y que no tienen la posibilidad de acceder inclusive a las universidades públicas. Y otro de los temas trascendentales que estamos hablando en temas de competitividad es el bilingüismo. Vemos hoy día que numerosos artículos en los medios de comunicación más importantes a nivel nacional referencian a Colombia como uno de los países que está más rezagados en el tema de competitividad a la hora de manejar un segundo idioma. Vemos que el 94% de estos jóvenes que se gradúan de grado 11 y que presentan las pruebas del ICFES presentan un inglés de un niño de cuarto de primaria. A eso le hacemos referencia de que cuando van a acceder a educación superior, o aquellos que han logrado graduarse de su pregrado, cuando van a acceder a ofertas laborales o inclusive posgrados o doctorados en otros países, pues se les limita, a pesar de que hayan tenido una buena competencia y desempeño académico, porque no cuentan con competencias de segundos idiomas. Entonces son temas fundamentales y propicios que se deben de tratar por medio de la política pública, pero claro que sí se está haciendo incidencia. Les cuento que hace poco, dentro del mismo Consejo de Cali, en aras de querer explicarle a los concejales de nuestra ciudad la importancia de invertir en temas de
juventud, no solamente en el entretejer una política pública, sino verdaderamente cuáles son los proyectos de beneficio, como lo mencionabas antes, en temas ambientales, en temas académicos, en temas lúdicos y culturales, que vamos un poco atrasados en el tema. Pues vemos que las administraciones, no solamente actuales, sino anteriores a esta, pues vemos que ese problema viene desde mucho tiempo atrás. Las auditorías de la Contraloría informan que en temas de juventud los proyectos han sido casi nulos, y el rubro económico que se les brinda a estos proyectos que van de beneficio a esta población, pues han disminuido de un 50 hasta un 70%. Entonces vemos ciertamente que los temas de ciudad en cuanto a juventud, a academia y cultura se encuentran de una manera alejados. Doctor Norberto, escuchando a estos dos jóvenes, usted se ha de acordar de sus épocas de juventud, ¿no es cierto? Por supuesto. Ah, bueno. Cuando usted hacía parte o de los grupos políticos de los estudiantes universitarios, o ya estaba usted en otro tipo de lides. En esas épocas, hace 30 años, cuando éramos muchachos nosotros, la juventud tenía otro tipo de preocupaciones. Éramos quizás más maximalistas desde el punto de vista de que hablábamos de la sociedad global y de un cambio estratégico o estructural de la sociedad, porque los problemas puntuales del desempleo juvenil, por ejemplo, no estaban tan a la puesta de la mesa como si está hoy, o el problema de la delincuencia juvenil no era tan evidente como lo es hoy, o el problema de la falta de acceso del estudiante, del muchacho, a la educación superior no era tan evidente como lo es hoy, o el problema del bilingüismo del que hace referencia Luis Mario Meneses no era tan sensible, no éramos conscientes de que era un hándicap para la sociedad. Hoy que usted los escucha y que usted ve que ellos están intentando catapultar la capacidad organizativa de los jóvenes para decirle a los políticos locales y regionales: miren, tienen que pensar en la juventud. ¿Usted cómo lee esa aptitud? Pues a ver, Luis Alberto, yo pienso que el Estado ha hecho su tarea, y usted abre en sus páginas de internet y le pide que le muestre todas las normas que se han creado en torno a juventud, y automáticamente encuentra cómo el Estado ha legislado profundamente y ha creado cualquier cantidad de normas precisamente para tratar de sacar adelante estos temas de juventud. Y entonces pareciese que la norma está toda hecha, ya tenemos toda la legislación necesaria para darle esa realtez que debe tener, y sobre todo la prioridad que debe tener el joven. Pero a contrapuesta de todo eso, uno se encuentra pues que, si bien es cierto, hoy los jóvenes pues tienen, algunos, los que están lógicamente extractificados, las posibilidades de ingresar a las universidades, de ingresar a las mismas empresas, etcétera. Lo que no es menos cierto es que también hay un alto índice de población que es la que está generando hoy en día uno de los grandes problemas que tiene el país, y es la violencia. No podemos desconocer, y para tomar muestras simplemente y referirnos al puntual caso de Cali, nosotros vemos cómo Cali hoy, en su distrito de Agua Blanca, es decir, las zonas más marginadas de la ciudad, pues hombre, nos encontramos con indicadores que, por Dios, nos dejan realmente como para pensar, bueno, qué decisión o qué es lo que vamos a hacer como tal nosotros, porque veo en las estadísticas que más o menos en el 2010, fíjese que estamos ya 13 años después, más o menos en Cali se cometían 1.860 homicidios, y de ellos, que representan el 54%, esa tasa ha crecido, no ha disminuido. En Cali, el 46% se daban como hechos de violencia. Violencia por jóvenes, pandillas, atracos callejeros, y luego esto se trasladó a la ladera. Es decir, que el gran problema de nuestra juventud es que desafortunadamente se nos desbordó el tema y fueron permeados rápidamente por una condición cultural, que es que en Colombia se creó una cultura mafiosa, es decir, el enriquecerse a como dé lugar sin importar el costo de la vida de los conciudadanos. Y ustedes ven hoy cómo, por ejemplo, los centros de reclusión infantil ya no dan abasto.
es más, totalmente inmanejables, porque hay el Código del Menor que protege una serie de actividades que han sido precisamente utilizados por esos grupos delincuenciales para atraer jóvenes de esos extractos sociales pobres, involucrarlos en el delito, involucrarlos como herramientas precisamente para el logro de sus actividades, en razón a que los menores, una vez detenidos, no pueden ser enviados a las cárceles, sino que tienen que ser confiscados, por decir de alguna manera, en hogares especiales. Y allí realmente los jueces no hacen nada por ellos, el Estado prácticamente se ha quedado con las manos cruzadas, porque hoy en día es tanta la legislación que tenemos que las mismas personas encargadas del cuidado de esos muchachos les da temor actuar, precisamente porque ya esas casas que los alquilan a ellos, o esas patrones, por decir, que los tienen a ellos alquilados, terminan demandando a las mismas autoridades. Entonces yo creo que toda esta actividad que se ha creado, la legislación que tenemos, realmente tiene que arrancar por hechos más concretos. Es como sensibilizamos a nuestros muchachos desde las escuelas, desde la educación primaria, para comenzar a formar nuevamente valores, porque dígase o no, los muchachos con la internet y con todas estas cosas, José Alberto, han creído que son la revolución del mundo y perdimos la condición y los valores, que era lo más importante, y entonces usted ve hoy que la mayoría de los sicarios son precisamente menores de edad. A Luis, Mario y a Alejandra, yo les quiero picar la lengua. Una hipótesis. Hoy día, ustedes son muchachos entre 20 y 30 años. Ustedes no conocieron el país anterior desde el punto de vista de lo que llama el doctor Tascom, la no influencia del narcotráfico como cultura económica y de prestigio social y de movilización política. Colombia entró a ser resultado de un nuevo ambiente de enriquecimiento a partir de los años 80. Realmente hasta los años 70 éramos todavía una sociedad muy parroquiana y muy sana, entre comillas, sin que eso signifique que éramos una sociedad idílica. Teníamos unos problemas tan graves como que la violencia viene desde los años 40, la violencia partidista, quiero decir, pero en general a nadie se le ocurría, al común de la gente no se le ocurría que había que ganarse la plata fácil, que había que enriquecerse lo más rápido posible, que había que despreciar el trabajo insistente, constante, permanente, paso a paso. No, o sea que esto es un efecto de lo que comenzó en los años 80 y ustedes nacen en ese periodo de tiempo y surge otra situación, que a partir de los derechos que llaman los especialistas de tercera y cuarta generación, se comenzó a hablar de derechos, derechos y derechos, y se olvidó hablar de deberes, deberes y deberes. Entonces hoy día todo el mundo habla de derechos, pero casi nadie habla de deberes. A nadie se le ocurre que cuando usted tiene un derecho es porque antes tuvo un deber. Hay que ganárselo con un deber cumplido. Entonces hoy decimos, derecho a, la pregunta que yo les hago a ustedes dos, ustedes como jóvenes, ¿qué posición tienen frente a al sicariato, a la delincuencia juvenil, a la aptitud que las barras deportivas tienen, donde por ejemplo, miren, nosotros estamos a 3 pasos del estadio? Y esto aquí, los días que hay fútbol, hay que cerrar temprano, hay que irse a esconder debajo de la mesa. Y usted no va a ver ahí en esas galladas a señores y señoras de 50 años. Ahí ve puros muchachos, puros jóvenes. Entonces la pregunta que yo hago, y entonces vienen los periodistas y vienen los policías y todo el mundo, no, es que son muchachos, hay que atenderlos, hay que acariciarlos, hay que cuidarlos, hay que darles mimos, porque si no se ponen más bravos y entonces se nos desadaptan más. ¿No será que nos hemos equivocado en ese tratamiento pedagógico y sociológico que tenemos frente a los derechos de la juventud? Bueno, claro que sí, de cierta manera podemos decir de que no compartimos ninguno de los hechos violentos que registran los jóvenes, porque ciertamente, como se manifestaba anteriormente, el gran porcentaje de la violencia que se vive en Cali es ejecutada por los mismos jóvenes. Ciertamente no compartimos ese tipo de manifestaciones
de cierta manera también influye en los cambios generacionales que hemos vivido. Hoy en día las familias no comparten, los medios de comunicación juegan un papel importantísimo y constantemente están mostrando al joven las grandes ventajas que tiene el poder ingresar a los negocios ilícitos y poder obtener dinero fácil. Pero no nos podemos olvidar de que estas problemáticas tan sentidas, aunque ya Colombia es reconocido porque tenemos legislación para todo, pero legislación que no se aplica, una legislación a la cual no se le hace evaluación, no se le hace seguimiento, y que se han planteado lineamientos que pueden beneficiar a este tipo de juventud, pero lineamientos que quedan simplemente en el papel y que no se llevan al hecho simplemente porque no se le dan los rubros económicos adecuados para que puedan efectuar. Vemos el caso de Cali, el doctor Quevedo tuvo que renunciar porque ciertamente no tenía ni siquiera los proyectos necesarios desde que quedó adherido a la alcaldía de Cali como secretario de Desarrollo y Bienestar Social, hasta actualmente no había ejecutado proyectos a favor de la juventud. Y siendo muy contradictorio, la secretaría que más invierte en estos temas es la Secretaría de Hacienda, y las secretarías que están enfocadas al tema de poblaciones pues ciertamente se ven rezagadas en cuestión de presupuesto. Ciertamente creemos que los valores, los colegios, los profesores juegan un papel importante, los medios de comunicación también lo hacen, renegamos rotundamente de todas estas manifestaciones que se hacen, pero los problemas tienen que tratarse de raíz, y la raíz se hace por medio de educación y por medio de vías alternas que puedan al deporte y a la cultura. Por ejemplo, ahorita hablábamos del tema de cierta zona de Cali, barrio muy reconocido, donde pues se gestan muchas de estas manifestaciones, pero no nos podemos olvidar de que también hay organizaciones que trabajan por el tema de la cultura. Hoy en día está cogiendo mucha fuerza la cultura urbana, y el apoyo de la alcaldía hacia ese tipo de cultura que toma bastante fuerza pues no existe. Al contrario, se les manifiesta, se les sataniza de cierta manera, porque se les dice que son personas drogadictas, marihuaneras, y no se ven de que es un tipo de expresión que puede ser apoyada y puede ser una opción de salida para jóvenes que se encuentran incursiendo en otro tipo de actividades ilícitas en nuestra ciudad. Sí, sí. Complementando precisamente complementando ese criterio, en calidad de joven puedo decir que tampoco se comparte, tampoco se quiere disculpar las acciones, ya sea violentas o acciones de hechos que realizan los jóvenes en cuanto a temas de ciudad. Pero sí, aquí hay claro una cosa, y es que las acciones actualmente, la institucionalidad, en este caso llámese alcaldía, llámese instituciones descentralizadas, no están articuladas, ¿sí? No están precisamente identificando qué está originando en los jóvenes esas reacciones o esas acciones o esos actos que en su mayoría pues se están dando vandálicos, ¿sí? Por ejemplo, como lo decía ahorita el compañero Luis Mario, bienestar social de la alcaldía de Cali es al que de una vez se le identifica como responsable del tema de juventudes, pero ¿qué pasa con Secretaría de Gobierno, con Secretaría de Educación? Entonces mire que aquí se ven es unas acciones que no se están dando de manera articulada frente a la administración y las diferentes instituciones de gobierno. Lo otro es que tenemos que llegar, aquí ahorita hablamos algo muy importante, y es ¿qué pasa con ese acompañamiento familiar? Es precisamente debido a ese entorno que nos está tocando ahorita a los jóvenes, que por ejemplo no hay acompañamiento familiar, ¿sí? Desde las instituciones educativas no se está hablando acerca de formación ciudadana, acerca de cívica, no se está hablando de valores, sino que pues se están dando saberes académicos, muy importantes sí, pero no se está dando desde las instituciones educativas una educación una educación integral, ¿sí? Entonces, aquí lo que vemos que está sucediendo es que no hay una ruta clara de acciones para los jóvenes y construidas también acompañadas de los jóvenes, porque no podemos decir desde la administración qué consideramos es buenos para los jóvenes si al joven no le estamos escuchando por qué está realizando esas acciones o qué propone para que esas acciones se realicen. A mí me parece muy interesante ese enfoque
de comenzar a cuestionar la desarticulación de la administración con respecto a diversos tipos de políticas, y en este caso específico a la juventud. Usted ha sido funcionario público, ha sido diputado departamental, doctor Tascón. Aquí ellos están planteando un debate que a mí me parece que es necesario abordar. Esa desarticulación que es consecuencia de que allá llegan a los gabinetes simples cuotas políticas, sin ninguna agenda programática, sin ningún plan de desarrollo, sin ninguna propuesta de énfasis. Entonces queda la ciudad como al vaivén de los intereses del jefe político y de la clientela política que se está manejando. ¿Qué hacer frente a eso para comprometer también a los políticos a que de una vez por todas se vuelvan serios? Pues hombre, yo creo que ya el estamento como tal ha hecho la construcción de todas estas normas que en últimas son las políticas públicas. Y esas políticas públicas, como dicen estos jóvenes, requieren para su aplicación del combustible fundamental, y son recursos. Pero peor aún, José Alberto, y por eso comencé diciendo, ya el Estado ha construido todos los escenarios propicios para que se tenga un país de ángeles, si se quiere el término, pero lamentablemente chocamos cuando entramos en la realidad con ese otro gran inconveniente, y es que el tema cultural en el país está por encima inclusive de las normas que se construyan. ¿Por qué? Porque si usted se pone a observar los medios de comunicación en su afán de ser espectáculo y darnos al lujo de que es que ya estamos a la altura de los países desarrollados, hacemos lo que nos da la gana con nuestra propia gente, y entonces convertimos esto en una ley de la selva, donde yo, para lograr mis intereses, me importa un carajo que le pase a los demás. Y entonces los medios de comunicación le enseñan en la televisión todos los días a la gente que las mujeres prostituyéndose van lejos, que los jóvenes metiéndose a los grupos paramilitares, de guerrilla, al microtráfico, al narcotráfico, etcétera, se enriquecen rápidamente, que matar no es ningún problema, que simplemente acabando con nuestra propia gente podemos llenarnos de recursos, es decir, desestabilizamos eso que es lo primario. Por eso a mí me preocupa, porque al fin y al cabo, cuando hablamos de políticas públicas, y yo me sorprendía, en la mayoría de los consejos de jóvenes uno encuentra muchachos, se los digo porque tuve esa participación, además trabajé en la construcción de algunas de estas normas como diputados para el orden departamental, uno encuentra que terminan en los consejos de juventudes, claro, unos muchachos que no tienen problema, porque tienen las comodidades de su casa, sus padres están más o menos organizados, otros tienen unas comodidades, tienen la capacidad de ir a la universidad, de estudiar en unos buenos colegios, de acceder a empleos, etcétera, etcétera. Pero cuando vamos a la otra parte, a la especie de la otra Colombia, José Alberto, y nos vamos al distrito de Agua Blanca, donde el muchacho tiene que estudiar en un colegio, primeramente, que no tiene las condiciones mínimas para hacer un colegio, porque al fin y al cabo son los de la cobertura educativa, y como eso lo convierten también, por la cultura mafiosa que tenemos, en otro negocio, pues entonces a los muchachos la educación que les dan no es la mejor. Si no tienen una formación allí excelente, podrán poco acceder a las universidades. Por ejemplo, un muchacho de Agua Blanca, para acceder a la Universidad del Valle le queda muy difícil, porque su formación no es competitiva con respecto a un muchacho, por ejemplo, del Colegio Jefferson o de uno de los colegios grandes que tenga la ciudad, que tiene tecnología y que tiene capacidad para acceder a los nuevos mecanismos de punta. Luego están en desventaja esos muchachos. Como esa desventaja se crea, automáticamente se convierten en el caldo de cultivo donde llega la delincuencia, precisamente para encontrar en ellos la posibilidad de contratar, la posibilidad de extraerlos a ellos y convertirlos en herramienta delincuencial, porque es que en eso terminan estos muchachos, hasta el punto que ya entre ellos se crean líneas imaginarias para dividir fronteras entre un barrio y entre otro. Es más, entre cuadras, José Alberto. Esto no es realmente tener una política pública que tome a los jóvenes como bandera fundamental, y sobre todo, la falta de valores en las gentes de la ciudad se perdió, y no podemos seguir abriendo esa brecha entre los que tenemos la oportunidad de ir a unos centros especiales, a una educación especial, y aquellos que ni siquiera pueden salir de sus barrios. Yo quiero como
precisamente ahorita el señor José Alberto decía que quiero picarlos, y es que definitivamente este tema nos pica, y es que, por ejemplo, yo quiero serles muy clara, y es, ya está claro de que los diferentes actores, tanto institucionales, tanto medios de comunicación, tanto sector real o productivo, y los jóvenes, queremos un cambio, ¿sí? Queremos ya realidades, queremos ya transformar nuestra realidad, queremos que suceda algo. Entonces, ¿por qué no nos inquietamos y por qué no empezamos, ¿sí?, a construir esas agendas transversales o a identificar esas rutas de trabajo en las que nos encontremos todos, ¿sí? Precisamente para que midamos esas voluntades que hay. Actualmente, ¿cuál es la experiencia, por lo menos en el caso de nosotros que hemos tenido esa participación de ser representantes? Y es que el trabajo desarticulado definitivamente no avanza, el trabajo desarticulado definitivamente no trae resultados que impacten de manera verdadera a la sociedad, pero tampoco la construcción de unas agendas o rutas de trabajo claras, ¿sí?, con indicadores y presupuestos, tampoco van a ninguna parte. Entonces, precisamente, convoquémonos o encontrémonos o empecemos a construir esos procesos o esos escenarios de ciudad en los que construyamos esas rutas de trabajo, ¿sí?, o en los que construyamos esas agendas, pero entonces que nos planteemos acciones claras, ¿sí?, o temas claros como, por ejemplo, ¿qué metodología vamos a utilizar para aplicar? ¿Qué presupuestos hay disponibles o qué presupuestos se les van a aplicar a esas acciones para los jóvenes? ¿Qué indicadores se les van a aplicar también para hacer seguimiento a esas acciones? ¿Sí? Porque miren que claramente estamos viendo, ahorita que estamos iniciando este proceso de evaluación de política pública que tenía que hacerse en la ciudad de Cali, porque esta política pública, como bien lo decíamos ahorita todos, las acciones están, la norma está hecha, ¿sí?, todo está escrito, pero falta es aplicarlo, y a veces no se ha aplicado de pronto porque no haya voluntad, sino que porque no se sabe claramente qué hacer, ¿sí? Entonces, en este proceso ahorita de política pública va a plantear diferentes escenarios, por ejemplo, el Consejo Municipal, ¿sí?, que va a convocar a todos, a las instituciones, a los medios de comunicación, a los demás actores y a los jóvenes. Entonces, en este proceso de comunicación, en este proceso de participación, démonos cita para concertar esa agenda de trabajo, porque precisamente aquí nosotros no podemos hablar de una realidad que nos ha tocado desde nuestra experiencia, por los jóvenes, por ejemplo, del distrito de Agua Blanca, por lo menos los jóvenes de las Barras Bravas, por lo menos los jóvenes de la comunidad LGTBI. Entonces yo diría que es ese ya para iniciar a construir esas rutas de encuentro, ¿sí? Por ejemplo, el Consejo de Cali, vamos a tener que hacer incidencia porque se va a evaluar y ajustar la política pública de juventud. Entonces mire que ya tenemos un tema que nos convoca a todos. Entonces ahorita el trabajo es, hagámoslo por en medio de esas rutas o agendas juveniles. De todas maneras, Luis Mario, a mí me sigue preocupando que ustedes se mueven, pero para pegarse al establecimiento. Ese es como el pálpito que yo tengo. ¿Qué hacen ustedes dependiendo de la dinámica de la alcaldía de Cali? Si la alcaldía no asigna presupuesto, entonces ustedes quedan parados. Si la alcaldía no genera una transversalidad, ustedes se quedan parados. Entonces ustedes se desgastan una cantidad de tiempo yéndose a sentar con el secretario de Desarrollo, con la secretaria de no sé qué, con el personero. Yo no digo que no haya que hacerlo, pero eso no es lo más importante. ¿Dónde está el trabajo de ustedes con la base? La pregunta mía es, ¿por qué ustedes, por ejemplo, no organizan grupos de jóvenes suficientemente formados como ustedes, que comiencen a sentarse, no con el secretario de Educación únicamente, con él hay que sentarse, pero vayan a sentarse con los rectores de colegios, vayan, siéntense con los líderes de los jóvenes de los colegios, vayan, siéntense ustedes con FECODE, con el magisterio, con el sindicato, y díganle, señores, usted lo dijo al principio,
¿Cómo así que ustedes se la pasan haciendo reivindicaciones magisteriales por sus derechos y no se preocupan por los derechos de los niños y de los jóvenes que hay todos los días mal educados? Porque no solamente es por los medios de comunicación, claro que los medios tienen mucha responsabilidad, pero es que quien está todos los días, como mínimo 5 o 6 horas, con los niños y con los jóvenes son los profesores. Entonces, ¿qué están haciendo? ¿A qué se están dedicando? ¿Qué están dejando de hacer? ¿Ustedes por qué tienen que depender de que un secretario de Educación les dé la bendición? ¿Por qué tienen que depender de que el concejal o el diputado les dé la bendición? No, si ellos se quieren sumar, se suman. Pero ¿dónde está la dinámica de base de ustedes? Esa es por lo menos mi angustia, y Alejandra sabe que eso es lo que siempre les he dicho. ¿Dónde está la dinámica de base de los jóvenes? Ustedes tienen el riesgo de que dentro de un poquito tiempo, dentro de 1 o 2 años, y no lo digo con mala leche, termine Luis Meneses siendo asesor del secretario de Desarrollo Social y Alejandra siendo la asesora del personero, y hasta allí llegó la dinámica juvenil. Bueno, ciertamente lo que se habla es cierto, el trabajo de base es importante y se viene realizando no solamente en este ámbito y coyuntura que nos ha reunido a las juventudes, sino que se ha reunido desde mucho tiempo atrás. Ese trabajo que hemos estado realizando pues son las mesas de trabajo, se están invitando a los jóvenes universitarios de colegios para poder conformar unas estructuras y unas propuestas nacidas de la misma comunidad, pero ciertamente, como tú lo manifiestas, le estamos apuntando a eso. Una de las grandes deficiencias en juventud que tenemos en la ciudad es la desarticulación. Muchas organizaciones importantes van trabajando a causas independientes y no hemos podido lograr una sola articulación, un solo vehículo, un colectivo juvenil que nos pueda conllevar a tener masificación de información y al mismo tiempo de propuesta. Por eso, entonces, en este momento estamos en la conformación precisamente de eso, de una plataforma juvenil que reúna a todos y podamos efectuar estas diferentes acciones que queremos llevar a cabo. Por el tema del bilingüismo, podemos decir que en las mismas universidades ya salió una ordenanza a nivel departamental, ya se está trabajando a nivel departamental, ese comité impulsor se está iniciando, y ciertamente hemos podido ver que el poder estudiantil ha tomado demasiado fuerza, no solamente en Cali, en el departamento, sino a nivel nacional, tanto así que derogaron una propuesta que hacía el gobierno nacional en reforma de ley 30 y se construye ahora nuevamente, pero ciertamente el gobierno pues tiene una participación muy importante entre ellos, y pues queremos que esa incidencia realmente se dé. Lo que usted manifestaba es muy cierto, muchas veces aquellos funcionarios o secretarios que llegan a aquellos cargos son cuotas políticas y muchas veces no ha sido ganado de manera meritocrática, y eso es lo que permite que no haya una claridad, una agenda, una experticia en el tema en que van a tratar, y por ello, por el contrario, pues no se puedan destinar tanto proyectos como el rubro económico. Es que el rubro económico juega un papel importante en este tipo de acciones, nos parecen importante poderlas incluir ahí, y ciertamente la incidencia política que tienen los jóvenes en nuestra ciudad pues debe de crecer. Vemos un consejo municipal de juventud al cual ejerce vocería frente a la alcaldía municipal, pero ciertamente no se le permite incidir y verdaderamente aconsejar al Consejo Municipal de la ciudad frente a los temas y lineamientos que vayan a ser incluidos dentro del plan de desarrollo que se destina para los años pues pertinentes que se van a tratar. Entonces vemos que aunque la sociedad está organizada, ciertamente se hace falta una participación de gobierno. Lo vemos ahora, por ejemplo, con la reforma de la salud. Los estudiantes estamos manifestando, estamos generando propuestas que no han sido escuchadas 100%, porque simplemente en las agendas políticas ya hay unas prioridades establecidas y se dejan de por lado otro tipo de asignaciones y propuestas que puedan nacer de las mismas bases. Antes de darle la palabra, creo que hay un televidente en la línea. ¿Quién nos llama? ¿Aló? Hola, buenos días, un saludo desde Italia. ¿Cómo me le va, Mariana? Cuéntenos. Quería felicitar al noticiero, al informativo, excelentes temas los cuales ustedes tratan constantemente, y en particular de darle la oportunidad a los jóvenes que manifiesten toda esta inquietud de ayudar a todo el mundo a salir adelante en esta globalización, ¿no? Los problemas sociales radican más que nada, creo yo, opinando desde Italia, Alberto, creo que es el materialismo, ¿no? Es el viciar a las nuevas generaciones, pero parte del error radica de los padres que han adquirido esta postura precisamente por toda la tecnología que ha surgido,
todas estas cuestiones ¿qué te puedo decir? No van basadas en los valores, en las virtudes que presenta la educación, los colegios, ayudarlos a salir adelante, ¿me explico? Pues Mariana, no cortes, porque es muy importante. Mariana nos está llamando desde Roma para Luis Mario y para Alejandra. Ella es una aliada de Eurolatin TV, es la directora de Eurolatin TV en Europa, y está diciéndoles a ustedes y diciendo a nosotros que precisamente estos temas son los que los jóvenes tienen que abordar ya, coger el toro por los cuernos. Mariana, en Italia, ¿cuál es la dinámica de los jóvenes hoy frente a los gobiernos y a las políticas públicas? En los actuales momentos, digamos, la nueva generación en Europa, no solamente en Italia, sino en Europa, están atravesando momentos muy duros porque no hay oportunidad para que puedan los jóvenes, digamos, inserirse en la parte laborativa, en poder aplicar, digamos, todos sus conocimientos y crearse, digamos, no un positivismo de creer de que son capaces de llevar adelante un país. Ahora, yo entiendo, por ejemplo, en Colombia, no solo en Colombia, en Ecuador, en los países latinoamericanos, esta oportunidad es mucho menor todavía que en Europa, que son países más desarrollados. Yo creo que las manifestaciones de los dos chicos es muy loable con respecto a crear, digamos, una fuente que motive al resto, al resto de los chicos allá a que crean en sí mismos, ¿no? Por ejemplo, creando nuevas carreras como de mediadores culturales, dándoles las oportunidades de salir al exterior. No solamente basarse en cuando enfocan un problema social, que es por la droga, el alcoholismo, que no hay mecanismo para poderlos a ellos motivar por tanto problema, digamos, de los políticos, ¿no? Que no se fijan en crear una buena generación. Se preocupan más por los intereses personales de ellos, por los intereses, digamos, por temas que ya están saturados, ¿no? Alcantarillado, temas políticos. Deben preocuparse más por ayudar a la nueva generación a creer en ellos mismos. Cada 10, 15 años que se crea una nueva generación es motivarlos a que van a buscar soluciones para crear un mejor futuro para cada uno de sus países, ¿no? Abusando de tu tiempo, quisiera pedirle a Luis Mario, a Alejandra o al doctor Tascón si quieren hacerle una pregunta a ella que está conectada en este momento. Con Mariana, pues ciertamente lo que ella refiere es cierto, porque como lo manifestaba al inicio del panel, veíamos de que la información que dio el representante internacional de la OIT referenciaba a España y a Grecia, a ciertos sectores de Europa como los que más prevalencia tienen en porcentaje de desempleo juvenil. Entonces juega un papel fundamental. Lo que tú dices es muy importante frente a lo de la educación, de crear nuevas carreras. Vemos de que ya es necesario enfocar carreras a lo que se necesita realmente en la región, porque vemos carreras que ya no tienen trascendencia, que está saturado el país de tener profesionales graduados de esas mismas carreras. Y lo que referencia Mariana, pues ciertamente es muy importante de que ya es hora de que los estudiantes sean vocalizados, que sean guiados hacia carreras y profesiones que realmente se necesiten en la ciudad, como tanto en el departamento como lo es la agrícola, en Buenaventura el desarrollo marítimo y pesca. Entonces eso también juega un papel fundamental en temas de educación. Perdona que te interrumpa. Mariana, una de las carreras que se están fomentando mucho en Europa, precisamente esta sobre mediadores culturales, ¿no? De mediadores culturales bilingües. Hoy en día, digamos, el factor inmigrante, ya que yo trabajo para el Vaticano en labor social, soy operadora social, en la cual ayudamos a inserir a refugiados que vienen de la parte de Noráfrica, los cuales los ayudamos por asuntos de que escapan de guerras, ¿no? El hambre. Los inserimos en esta cultura occidental. Y para eso tenemos que ver lo que es la parte sanitaria, la parte educativa, la parte laborativa. Son dos culturas diferentes y al inserirse ellos aquí es necesario, ¿verdad?, que existan, por ejemplo, nuevas carreras como lo que había planteado anteriormente, la de mediador cultural bilingüe.
este podría ocasionar un intercambio entre el continente, digamos, desde Latinoamérica a Europa, y también tenemos inmigrantes, digamos, en los países latinoamericanos, no solamente en Europa cuando vienen los del África. En Latinoamérica tenemos inmigrantes, en el caso de Ecuador hay muchos refugiados de Colombia, de Cuba, de Haití, o a la inversa también. Entonces, para que den un control y erradicar la parte, digamos, de los problemas sociales de la delincuencia, de lo que hablaba Alberto, el sicariato, de lo que hablaba del robo, etcétera, es precisamente porque llegan desorientados, ¿no? Entonces, al crear una línea de proceso de inserimiento de parte de toda una, digamos, creando una estructura, se podría erradicar esta problemática de los problemas sociales en cuanto a la delincuencia, ¿no? Mariana, permítenos, no te nos retires de la línea, por favor, que tanto Alejandra como el doctor Tazón te quieren hacer a cada uno una pregunta breve. Bueno, pues va complementando un poquito con la respuesta que nos dio acerca de mediadores sociales. Yo quería escuchar concretamente qué acciones de ciudadanía juvenil están realizando los jóvenes desde Roma y qué articulaciones o acciones de articulación claras se ven. Jóvenes, Estado, sector productivo y academia. Muy bien, ahora doctor Tazón, brevemente le dejemos la pregunta. A ver, Mariana, yo tengo esta preocupación. Ustedes nos hablan y tienen la oportunidad de conocer la cultura supuestamente desarrollada de Europa como uno de los países que realmente marcan pauta, pero no estamos teniendo un problema, por decir, estas juventudes latinoamericanas que se han vuelto una especie de copy y pegue, cuando en Europa entonces las mujeres y los jóvenes protestan quitándose la ropa, y ya ahora en Colombia entonces nuestros jóvenes protestan también quitándose la ropa. Anteriormente las barras bravas, los hooligans, salieron en Europa, y entonces en Latinoamérica copiamos esa costumbre y acabamos en Colombia con nuestros estadios, con nuestras gentes, con nuestra ciudadanía. Eso es realmente tener unos valores importantes en los jóvenes, o simplemente nos hemos convertido en unos copipegue que pasamos sencillamente de ser creadores a simplemente a que nos utilicen. Contesta, Mariana, por favor. Yo diría más bien que en cuanto a manifestado de copiar el modelo europeo, es la idiosincrasia, diría yo, no es tanto como lo ven desde allá. Una cosa es estar allá y otra cosa es vivir en este territorio, convivir con esta cultura. Pero te podría decir algo, que siguiendo nuestro modelo cultural, nuestra idiosincrasia latinoamericana, yo podría decir que es la mejor en todo el mundo, porque aquí en realidad los valores están perdidos, ¿no? Los jóvenes ven más el aspecto materialista, no tratan de prepararse, de educarse. Hay tanta, digamos, en italiano pues se dice viziado, ¿no? A la edad de 15, 16 años ya están pensando en tener su auto en vez de continuar a estudiar, de prepararse en la universidad. Es una sociedad muy materialista, y esto transmite a nuestros países, que nosotros pues tenemos 50 años todavía detrás de lo que ha desarrollado Europa, pero gracias a la tecnología te puedo decir que, en tu opinión, ya los jóvenes latinos en milésimas de segundo saben lo que deben, lo que es bueno y lo que es malo. Yo creo que esta nueva generación, lo que se proyecta en Latinoamérica, que es el nuevo mundo, digamos, donde estarán todos los benéfices, donde la capacidad intelectual de los jóvenes es superior inclusive a la europea ya hoy en día. Ya debemos de tener otra mentalidad, ¿no? Saber que estamos tanto a la par y que nuestros jóvenes van a poder sacar adelante Latinoamérica en un promedio de 7, 8 años. Latinoamérica no pedirá ningún favor a Europa, y hoy en día que se ve en Europa todo el deseo de estos jóvenes de ir inclusive a habitar en Latinoamérica, ¿no? Tus opiniones abren
una expectativa sobre todo estos dos muchachos, a Alejandra y a Luis Mario. No queremos abusar más de tu tiempo porque sabemos que estás llamándonos directamente desde Roma. Agradecemos muchísimo que te hayas tomado el tiempo de llamar, de participar y de darnos estas opiniones que contrastan y acicatean. Acotar una cosa. Sí. En la transmisión de Canal 2 se lidera aquí en la plataforma Eurolatin TV, en las transmisiones por toda Europa, y no solo a Europa, sino a todo el mundo. En Roma existe la Asociación Migrante, que es creada precisamente por la comunidad colombiana, donde se realizan eventos culturales, donde tratan de crear una oportunidad de desarrollo tanto de Colombia con lo que es Italia, ¿no? En todo caso, me comprometo a una próxima reunión con ustedes, de que un miembro de la Asociación Migra se pueda comunicar con ustedes y pueda plantearle a estos jóvenes colombianos la posibilidad de realizar un intercambio a través de becas. Es más, una buena noticia para toda Colombia, yo creo que, si me lo permiten, Alberto, me gustaría darla. El Parlamento Europeo ha aprobado el ingreso hoy en día sin visado para todos los colombianos que quieran venir a lo que es el Tratado de Schengen, ¿no? Pues en buena hora. Necesitarán visa tanto Colombia como Bolivia. Esto ya es una realidad y creo que es una buena posibilidad para los colombianos que puedan venir a Europa a continuar sus maesterados, a tener una preparación en la parte tecnológica y luego pues regresar y contribuir al desarrollo de Colombia y de toda Latinoamérica. Felicitaciones a todo el canal, a todo el staff, a ustedes chicos, sigan adelante. Disculpen, a veces tengo problemas al hablar porque se me queda el idioma, ya saben, ¿no? He tratado de mantener el español. Muchos éxitos, sigan adelante y pues aquí tienen los brazos abiertos de toda la comunidad hispana que radicamos en Europa, ¿ok? Muchas gracias, Mariana, nos honra con su llamada telefónica y nos estimula, sobre todo a estos muchachos, y me comprometo también como canal y como Corporación SECAM a trabajar conjuntamente contigo para que promovamos intercambios de jóvenes colombianos con jóvenes europeos, para que comiencen a mirar el mundo de otra manera. Eso es lo más importante, Alejandra. Bueno, yo quiero saludar a Mariana, ya lo había saludado, agradecerle por sus palabras y créanme que realmente para nosotros como jóvenes tener esa actitud nos debe acompañar siempre la persistencia, porque en diferentes momentos, ya sea que no se nos escucha o ya sea que nos hace caso omiso, ya sea que se nos atienda, como por ejemplo en este caso, o ya sea que quede solo pues en un sentimiento. Entonces miren, yo sí quiero ser como muy puntual y es que respondiendo a lo que decía el señor José Alberto ahorita, ¿qué estamos haciendo precisamente nosotros? Entonces, en el momento hemos venido inquietando a los jóvenes en que para de alguna forma cambiar la realidad hay que participar, ¿sí? Porque muy bien lo escuchaba esta semana en la agremiación empresarial, o se hace la política o se padece la política, ¿sí? Entonces, dejar la indiferencia, participar, listo, le decimos participar, entonces el joven pregunta, ¿dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde o cómo? Estamos generando un espacio de encuentro, de diálogo, de debate, ¿sí? Pero de elaboración de propuestas que va a mutar a una plataforma juvenil, ¿sí? Porque es importante encontrarnos para articular rutas de trabajo, para articular iniciativas, muy importante. ¿Qué estamos haciendo también? Desde nuestras organizaciones, por ejemplo, el Grupo Multisectorial, como agremiación empresarial que ha apoyado y que apoya a los jóvenes, porque precisamente el Grupo Multisectorial fue uno de los actores que en el momento de la inclusión en el plan de desarrollo dijo, apoyemos al Consejo de Juventud y a los otros jóvenes para que incluyan en el plan de desarrollo la evaluación de su política pública. Entonces, ¿qué se está haciendo desde el sector productivo? Generando encadenamientos productivos de los que precisamente la Corporación SECAM
está siendo partícipe y liderando un gran proyecto en encadenamiento productivo y el Canal 2 para emplear a estos jóvenes, ¿sí? Porque si bien es cierto, los jóvenes no solamente somos participación, cultura, deporte, sino que también debemos generar unos ingresos económicos, por supuesto, estamos creciendo, ya actuamos otro rol, entonces generar estos encadenamientos productivos. Por ejemplo, en el caso de redes se está generando educación también, pero miren qué interesante ruta de trabajo y es para el debate ahorita. No nos enseñemos a pedir, ¿sí? No solamente, además de que es un deber de la administración y es garantizar unos presupuestos, ¿sí? Y aquí hablo de la administración municipal, departamental y nacional, pues también nosotros debemos aprender a gestionar y es bien importante precisamente ese debate también. Pero ¿cómo se da ese aprender a gestionar? ¿Por qué no las instituciones educativas y las universidades educan a los jóvenes en cómo formular o cómo estructurar un proyecto? ¿Por qué no le hablan acerca de proyectos? Háblenle de una vez de proyectos, de emprendimiento, proyectos ya sea productivos o de ley, ¿sí? O sea, que materialice ese joven quizá esa idea de emprendimiento que va teniendo. Con ello también yo quiero decir que muy bien lo resaltaba ahorita Mariana, instituciones educativas, universidades, la formación del ser. Mire, precisamente para uno tener esta persistencia diaria, uno primero necesita fortalecerse, ya sea desde su espíritu, desde su academia, desde todos los aspectos. Entonces formemos personas, ¿sí? Estos valores, estos principios, esta cívica, esto se acoge de ese escenario en el que uno mantiene, pero esto debe también escucharse inicialmente en algún lugar. Escuchemos ahora la última intervención de Luis Mario sobre el tema. Bueno, ciertamente lo que manifiesta Alejandra y aquí pues en Panelistas es importante, la articulación y la participación que tengan los jóvenes, no solo los jóvenes sino la población en general. Vemos que el gran problema que tenemos como sociedad es la indiferencia y la indiferencia frente a los procesos políticos. Mucha gente manifiesta no estar de acuerdo con ciertas circunstancias de manera muy apática, pero ciertamente a la hora de decidir pues tampoco acudimos ni a las urnas ni a participar de las diferentes actividades cívicas que podemos manifestar. Ciertamente allí queda el mensaje para todos y es participar para incidir y para también exigir, pues como tú lo manifestabas, hay que también primero proponer y darle a la ciudad. En ese mismo ejercicio estamos los jóvenes construyendo una ciudad diferente, diversa, y que venga con unos nuevos componentes de valores. Yo pienso que los valores, aunque están rezagados en esta población juvenil, pues los queremos rescatar. Ciertamente hacen falta tanto para la formación familiar, formación del individuo, del ciudadano como tal, y pues se hace necesario una participación fuerte de la ciudadanía y del gobierno, porque hay temas más profundos que no alcanzamos a evaluar el día de hoy, como lo son los abusos y el turismo sexual en adolescentes, que siguen cifras en aumento de manera internacional, y Colombia se ha referenciado como ser uno de los países referentes en este tema y no se han hecho acciones efectivas para este tema. Vemos específicamente en Cali, ¿quién lo creyera? En pleno siglo XXI, en el 2013, vemos todavía ciertos rasgos de racismo. Vemos que los jóvenes de ciertos estratos de Cali, cuando presentan sus hojas de vida y se les ven los colegios de donde se gradúan y del estrato y el barrio donde viven, no se les asignan muchas veces las ofertas laborales para que puedan acceder. Cualquiera diría, no, pero eso ya no se ve. Resulta que sí se ve. El racismo hoy en día aún todavía sigue siendo un tema preponderante en la ciudad y en nuestro país. Doctor Tascón. Pues para concluir, mientras en Colombia, Cali y el Valle no actuemos directamente para construir eso que usted está diciendo, señor Meneses, que son los valores, a mí me parece que estamos arando en un desierto. Usted puede tirar todas las semillas más preparadas, lo dice la Biblia en uno de sus extractos, sobre piedra y no germinará. Hay que tirarla sobre terreno fértil. ¿Y cuál es la fertilidad que hay que construir? Pues exactamente eso, que son los valores de nuestros jóvenes. Es que no podemos seguir creyendo que la tecnología es el arte de cambiar simplemente por cambiar. No, muy importante la tecnología, pero aplicada bajo parámetros que realmente permitan que nuestra juventud se recomponga. Pero insisto,
para mí no es crear o va en contra de los valores cuando nuestras niñas, porque es que son unas niñas que han creído de pronto en su liberación o en su rebeldía, salen a protestar a la calle mostrando sus pechos. Eso para mí, por el contrario, me parece más bien es un acto ridículo, es un acto donde ya el valor humano... Se cambia la argumentación. Sí, para convertirse en algo más bien simplemente de simpatizar o a veces hasta vulgar, o donde nuestros jóvenes terminan haciendo unas protestas salidas de la realidad. ¿Por qué más bien las juventudes, los consejos de juventudes, ustedes que están trabajando en esto, no aplicar precisamente en esas políticas públicas para que se exija, por ejemplo, que en la formación de los colegios volvamos a eso que decía Alejandra, la cívica, la educación cívica, la humanidad, que fue tan buena, que inclusive los viejos ahora dicen, no, el mejor psicólogo es el que llevamos sosteniéndonos los pantalones en la cintura. Muy bien. A ver, rapidito. Bueno, sí, rapidito, y ya pues como para cerrar, quiero invitarlos a dos cosas. Primero es que con acciones concretas, este 3 de diciembre queremos invitarlo a un foro de ciudad, se va a realizar en la biblioteca departamental, Salón Rojo, desde las 2 de la tarde, ¿sí? ¿Qué busca ese foro? Precisamente encontrarnos diferentes actores, plantear unas dinámicas de encuentro y construir finalmente una agenda de trabajo. Segundo, queremos invitarlos a todos a participar de ese proceso de ciudad, ¿sí? Proceso de ciudad, nos vamos a reunir este viernes 29 en la Universidad del Valle. Vamos a seguir generando reuniones periódicas, pero segundo es eso, ese espacio de ciudad que se convertirá en una plataforma juvenil. Y tercero, aquí está ñapa, Canal 2. Yo siempre he venido hablando de Canal 2, pero oficialmente quiero que acompañe este proceso para que veamos ese avance que va teniendo, y qué importante también que por medio de Canal 2 estos jóvenes que no tienen esa oportunidad de ir a unos intercambios a otros continentes, esa educación, qué interesante que se pueda por medio de este proceso dar esa oportunidad a los jóvenes. Mire, los jóvenes no saben de esto tan valioso, entonces es eso, articulémonos, hagamos parte. Muy bien, se nos acabó el tiempo, amables televidentes. Agradecemos muchísimo, nos ha honrado Mariana Cajas, directora de Eurolatin TV, haciendo la llamada y permitiendo que nuestros panelistas interlocuten con ella y dándonos sus puntos de vista. Además, ha hecho dos anuncios. El primero, que hoy ya podemos viajar a España sin visa los colombianos. Esta es una gran noticia, porque de verdad es muy humillante tenerse que ir a hacer ese trámite tan engorroso para salir, así sea a un viaje de negocios o de estudio y no meramente de placer. Y en segundo lugar, ella se ha comprometido, y conociéndola como la conocemos, sabemos que lo dice con seriedad, está dispuesta a promover conjuntamente con este medio de comunicación y con la Corporación de Energía y Larsecan intercambios para que los jóvenes se encuentren y visualicen un mundo mejor. Buenos días.